tenemos que crear conciencia de la palabra de Dios en nuestras vidas. Necesitamos crearla y necesitamos crear hábitos para buscar la palabra de Dios. Esta generación no va a estar tras la palabra que le dé un hombre o un apóstol. Ustedes no pueden vivir de los programas de radio y no pueden vivir de los domingos a las 6 de la tarde. Ustedes necesitan comenzar a comerse el pan de vida. Necesitan leer la palabra de Dios. Necesitas una Biblia. ¿Hace cuánto eres cristiano? Yo no creo necesariamente que cuando pasaste al frente, yo creo que uno lo hace cristiano leer la palabra de Dios. ¿La lees? ¿O simplemente escuchas a predicadores leértela? Si ese es tu caso, necesitas hacerte cristiano. Necesitas una Biblia. Necesitas apagar la televisión cristiana y la radio cristiana. Y necesitas comenzar a leer la palabra de Dios. Estamos predicando de una serie que se llama Yo Soy. Y esta serie nació en mi corazón y fue dictada definitivamente por Dios. ¿Por qué lo sé? Por el efecto que ha tenido no solo en la iglesia, sino en la vida de las personas que nos ven de afuera. Los reportes que tenemos de afuera, la cantidad de ministros que están recibiendo esta palabra para ser edificados. Y todo inicia en un encuentro que Moisés tiene con la zarza ardiente. Dios desafía a Moisés para liberar una generación. Y cuando Moisés recibe esa instrucción de parte de Dios, él comienza a poner excusas, como nosotros, cuando nos dicen que tenemos que leer la Biblia, y algunos ya están poniendo excusas. Pero es que, pastor, yo trabajo mucho. Pero es que, pastor, mi Biblia está en inglés. Pero es que, pastor, me da sueño cuando leo la Biblia. Pero es que, pastor, no entiendo la Biblia. Y Moisés empezó a decirle a Dios sus excusas. Entonces Dios comenzó a decirle sus atributos para que él pudiera moverse, no por las excusas de quien él humanamente creía que era, sino por la revelación del Dios al que él le sirve. Y esta generación tiene que comenzar a moverse no por la revelación que tenemos de nuestros talentos, de nuestras cualidades, de nuestros dones, sino por la revelación que tenemos del Hijo de Dios en nuestras vidas. Nosotros tenemos que aprendernos a mover no por las circunstancias. Muchos de ustedes están tomando decisiones circunstanciales, pero necesitan aprender a buscar el rostro de Dios para poder tomar decisiones espirituales. Nosotros venimos a la iglesia a escuchar del reino de Dios, y cuando venimos a escuchar del reino de Dios quiere decir que nosotros tenemos que apagar o cerrar cierta ventana con lo que tiene que ver con nuestros propios conceptos o nuestra propia sabiduría, y abrir una ventana del Espíritu, que es la ventana del entendimiento. Nosotros no venimos a pasar un rato agradable para nosotros en la iglesia. Venimos a recibir instrucciones de parte de Dios. Yo vengo para que papá me hable. Yo no vengo a debatir lo que Dios me dice. Yo vengo a recibir lo que Él tiene para mí. Yo creo que hoy voy a predicar. Y antes de entrar quizás en materia, me gustaría despredicarlos en cuanto a algo. Hay mucha gente que todo el tiempo está diciendo que leer la Biblia enloquece. ¿Lo han escuchado? Leer la Biblia enloquece. Pero es que, pastor, mire ese apóstol que se sabía toda la Biblia y mírelo cómo terminó. Divorciado, medio loco, diciendo cosas incoherentes. Pero es que, pastor, mire ese otro pastor que se la sabía toda, era un erudito, y mire cómo terminó. Y muchas veces hemos escuchado eso. Es que la Biblia enloquece. Y el plan de Satanás es poner excusas. El plan de Satanás es poner excusas para que nosotros no busquemos la palabra de Dios y no nos enamoremos de la palabra de Dios. Y de alguna forma hay muchos
mucho misterio alrededor de la Biblia. Hay muchísimo misterio alrededor de ella. Los hombres, el mundo dice que no tienen que seguir las instrucciones de la Biblia porque fue escrita por hombres. Entonces es una excusa que están poniendo. Siga leyendo Condorito entonces. Bueno, usted verá, si a algunos les funciona leer Condorito, pues qué bien. Qué bien, a mí me funciona leer el manual del gran arquitecto. ¿Con qué los quiero despredicar con eso? Leer la Biblia no enloquece. Eso es mentira. Eso es un dicho mundano. Eso no es verdad. No tengan miedo a leer la palabra de Dios. Libérense de esa gran mentira. Y se lo voy a sustentar como siempre que despredico, lo sustento con la palabra de Dios. Perdón que no lo envié. No sé si va a haber alguien que esté colocando los versículos. Thank you, hija. Segunda de Corintios 3:6. Les voy a compartir, como es habitual en esta serie, la nueva versión internacional. Segunda de Corintios 3:6. Él nos ha capacitado para ser servidores de un nuevo pacto, no el de la letra, sino el del espíritu, porque la letra mata, pero el espíritu da vida. Pastor, pero eso es contradictorio. No, lo que pasa es que aquí están hablando del ingrediente que usted necesita para no estar muerto cuando lee la palabra de Dios. La Biblia no mata. En este versículo dice que la letra mata. No dice que la Biblia mata. ¿Qué mata? Mata tener conocimiento de la palabra como muchos cristianos la tienen y no aplican lo que han aprendido. Eso mata. Mata a leer la palabra de Dios, saber el griego, los orígenes, el latín, el hebreo, de donde viene toda ella, y vivir de acuerdo a su propia sabiduría y a su propio entendimiento. Eso mata. Mata leer la Biblia y venir a intentar contradecir todo lo que ella dice para adecuarlo a lo que son nuestros deseos y nuestros instintos. Eso mata. En 2 de Corintios nos dice la palabra que Él nos ha capacitado a todos nosotros para ser servidores de un nuevo pacto. ¿Cuál es el pacto? El pacto que nosotros ahora todos somos sacerdotes y ahora todos podemos ministrar el corazón de Dios. Que no dependemos de un hombre, no dependemos de un apóstol, no dependemos de un pastor, dependemos de el deseo y el fuego que cada uno tenga por buscarlo incansablemente. Ese es el nuevo pacto. El nuevo pacto nos permite leer las escrituras libremente. No el de la letra, porque el de la letra era la ley. Ahí es donde la gente está interpretando mal las cosas. Cuando hablan aquí que estamos en el nuevo pacto y que no es el de la letra, está refiriéndose a la ley. Y la ley mata. ¿Por qué? Porque la ley condenaba. La ley nos hacía ver lo pecadores que éramos y lo descalificados y lo difícil que era poder agradar a Dios. Los mandamientos nos descalificaban a todos. Entonces la letra y la ley definitivamente hacen parte del antiguo pacto. Ahora vivimos en un nuevo pacto, en el pacto del Espíritu. ¿Por qué? Porque el Espíritu da vida. Entonces cada vez que vaya a leer la palabra de Dios, diga: Espíritu Santo, como le enseñamos a la generación VIP, Espíritu Santo, ayúdame. Ayúdame a entenderla. Ayúdame a comprenderla. Ayúdame a sacar los tesoros que ella tiene para yo poder dirigir mi vida. Juan 1, del 1 al 5. Nueva versión internacional. Juan 1, del 1 al 5. En el principio ya existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de Él todas las cosas fueron creadas. Sin Él nada de lo creado llegó a existir. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. Esta luz resplandece en las tinieblas, y las tinieblas no han podido extinguirla. En el versículo 1 dice: en el principio. Diga, en el principio. ¿Qué está haciendo alusión la palabra de Dios aquí?
está refiriéndose al tiempo antes que el universo fuera creado por Dios. Diga, antes que el universo hubiese sido creado por Dios, Él estaba con Dios. Ya existía el verbo. Diga palabra. Ahora diga verbo. En el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios. El verbo viene del griego logos y es una palabra muy rica en su significado. Es una palabra que tiene un amplio significado. Tiene que ver con palabra, obviamente. Tiene que ver con mensaje. Tiene que ver con proclamación. Tiene que ver con declaración. Tiene que ver con mandato. Y tiene que ver con revelación. Para los judíos significa la presencia poderosa y creativa de Dios. Diga logos, diga palabra, diga verbo. ¿Qué les quiero decir? Yo soy palabra. Con esta enseñanza o esta prédica, yo tengo la misma expresión de algunas veces que he enseñado cosas a la iglesia que Dios se siente agradado de que lo presenten así. Tengo la sensación de algunas veces que he predicado cosas escandalosas para el mundo y para la religiosidad, pero que he sentido a un Dios agradado por manifestar y por enseñarlo y por presentarlo de esa forma. Hoy usted tiene que conocer a Dios de una forma diferente. Hoy tiene usted que crear conciencia como esa tribu de lo que significa la palabra de Dios. Necesita urgentemente darle el valor que tiene. La palabra es la fuente del mensaje de Dios a su pueblo por medio de sus profetas. La palabra es la ley de Dios, su norma de santidad. En el pensamiento hebreo, el verbo, diga palabra, era otra forma de decir Dios. ¿Qué le parece? Para los judíos, definitivamente esto era una blasfemia. Para el griego, creer que el verbo, diga palabra, era hecho carne, era algo impensable. Dios, como siempre, sacándonos de los esquemas. Salmo 33, 6, Nueva Versión Internacional. Veo que hay bastante gente escribiendo, los felicito. Los felicito. Eso les permite estar esta semana leyendo, estudiando, repasando lo que escucharon de Dios esta semana. Salmo 33, 6. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. Diga palabra. Qué hermoso pasaje. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos, y por el soplo de su boca las estrellas. El versículo 2 de Juan 1:2 dice: Él estaba con Dios en el principio. Él estaba con Dios. La palabra ha estado siempre en comunión con Dios el Padre. La palabra y el Padre comparten una relación eterna y personal. No es fruto de la casualidad. Aquí no lo están presentando en Juan. ¿De qué estamos hablando? De unidad y de totalidad perfecta. ¿Con quién estaba la palabra? Con Dios. ¿Con quién estaba el verbo? Con Dios. Diga, yo soy palabra. En el versículo 3, seguimos en Juan. Simplemente el salmo fue para hacer alusión a ese poder creativo de Dios a través de la palabra. En el versículo 3 dice: por medio de él todas las cosas fueron creadas. O sea, por el verbo, diga palabra. No fue creado él,
El verbo no fue creado, sino que Él era creador. Él era el creador. Él no fue creado. ¿Por qué? Porque estaba con Dios. Diga, estaba con Dios. Sencillo. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Mire a su alrededor. Mire. Mírele la carita tan hermosa del vecino que tiene ahí. Mírela. Mire. Ahora no haga carita de susto, que yo conozco que algunos de ustedes son maldadosos. Fuimos creados por Él. Nosotros fuimos creados por Dios. Si salimos afuera y miramos los árboles, miramos el cielo, todo fue creado por Dios. Los animales, todo lo que existe fue creado por Él. Dice en el versículo 3 que sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Diga palabra. Entonces, ¿quién creó las cosas? La palabra. Diga verbo. Se lo voy a repetir. En el Juan 1:3, bueno, desde el 2, para que lo puedan recibir como debe ser. No, desde el 1, hasta que nos quede claro. En el principio ya existía el verbo, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Diga, el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio, dice el 2. Y el 3 es el que quiero que cojan y reciban. Por medio de Él, diga palabra, todas las cosas fueron creadas. Sin Él, nada de lo creado llegó a existir. ¿Por medio de quién se crearon todas las cosas? Diga palabra. Dios es un cliché. Tenemos que llamar las cosas como son. Jesús es Jesús, Dios es Dios, el Padre es Padre, Espíritu Santo es Espíritu Santo. No usemos a Dios como un cliché en nuestra vida espiritual. Necesitamos poder comunicarnos con entendimiento para saber de qué Dios estamos hablando, porque no podemos menospreciar a Dios con nuestros propios conceptos. Diga, yo soy palabra. Eso. Dice en el 4, en Él estaba la vida, y la vida era la luz de la humanidad. ¿Cuál es la naturaleza de la palabra? ¿Cuál es esa naturaleza? Aquí definitivamente se está refiriendo a vitalidad. Está hablando de vida y el vigor de la creación que está sujeta a Cristo. Diga, yo soy palabra. Diga, verbo. Él es la vida, Él es la luz para la humanidad. Él está libre de pecado, por eso puede ser luz. Porque cuando uno está atado al pecado, uno no puede ser luz. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes que simplemente venir a la iglesia no nos hace estar libres del pecado. No, cuando yo fui a la iglesia tuve conciencia del pecado. Yo espero que usted empiece a comprender esto, porque muchas personas no han podido pasar de nivel en su vida espiritual porque no tienen conciencia de las cosas que están haciendo mal. Yo recuerdo que cuando yo comencé a congregarme, comencé a escuchar, diga palabra, es la luz. Me comenzó a revelar actitudes y cosas que en mí estaban mal. Entonces mi comportamiento con mi esposa comenzó a cambiar. No dependía de ella. Ella ni siquiera me acompañaba a la iglesia. Yo empecé a tomar otra actitud y otra forma de vida.
¿Por qué? Porque la luz de Cristo vino a mí y me comenzó a revelar las actitudes de pecado. Entonces nosotros necesitamos tener conciencia de las cosas que desagradan a Dios. ¿Qué es lo que nos ocurre? Lo que pasa en muchas personas que piensan que algunas cosas le desagradan a Dios y eso no le desagrada a Él. Y lo que le desagrada a Él, eso sí hacen, entendiendo, creyendo que no le desagrada. Yo creo que a partir de hoy, hombres y mujeres que están aquí van a comenzar a tener conciencia de lo que es pecado. Porque necesitamos despertar y necesitamos entender que Él es la luz y vino para salvarnos a nosotros, para salvar la humanidad. Ahora sí, así una palmadita para que sepa que es usted. Eso, así se acuerda. La luz resplandece en las tinieblas. Jesús quiere sacarte de la corrupción espiritual y moral, que es la naturaleza pecaminosa. Si hay corrupción espiritual y moral, Jesús nos quiere sacar de ahí. Él nos quiere liberar. Me encantó este pasaje, un pasaje en Isaías. ¿Por qué? Porque el profeta Isaías en este pasaje habla de parte de Dios. El final me encanta porque van a escuchar o van a aprender varias diferentes formas como Dios habla. ¿Cuántos aquí les gustaría escuchar a Dios? Levanten la mano. ¿Sí? ¿Les gustaría? Escuchar a Dios es fascinante. El único problema con eso es que la mayoría de las veces nos da instrucciones que nosotros no queremos. Ese es el detalle. Por eso algunas personas prefieren buscar un predicador motivacional que escuchar a Dios. Yo soy un predicador desmotivacional. Okay. Esa es mi característica. Isaías 55:11. Aquí está el profeta hablando de parte de Dios. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá a mi vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Está hablando Isaías? No. ¿Está hablando de parte de Dios? Sí, Isaías es un canal. Diga, él es un canal. Ahora diga, ¿para qué, Pastor Will? Gracias por preguntar, Vicente. Los demás, ¿en dónde se quedaron? En el principio estaba Dios y el verbo era con Dios. Diga, ¿para qué, Pastor Wilson? Gracias por preguntar, iglesia. Están muy animados hoy. Isaías es un instrumento para comunicar la palabra. Diga, yo soy palabra. Entonces Isaías era un instrumento para comunicar la palabra de Dios. Y este es el versículo. Aquí está. O aquí estaba, aquí está. Isaías 55:11. Así es también la palabra que sale de mi boca. No volverá vacía. Está diciendo Dios. Así es la palabra, diga verbo, que sale de mi boca. No va a regresar vacía, sino que hará lo que yo deseo. El cielo, la luna, las estrellas, los árboles, los seres humanos, todo lo que nos rodea. Es una palabra que continuamente está en crecimiento. ¿Por qué lo sé? Porque Dios sigue hablando hoy. Dios sigue comunicándose. Dios sigue hablándonos a nosotros. Dios sigue hablando a través de su palabra. Usted sabe una cosa, ¿quién creó el universo? Dios. ¿A través de qué? De su palabra. Entonces, si Él creó el universo y nosotros entendemos que Él sostiene las cosas como ahorita lo vamos a ver, tenemos que comprender algo. El universo, todo, cada instante, cada segundo, cada milésima de segundo es más grande. ¿Por qué el universo puede ser más grande y sigue en continuo crecimiento y en creación?
porque Él todavía le está hablando. Diga, yo soy palabra. Esta es la, diga, oye, no diga nada más, está diciendo muchas cosas. Es la experiencia de fe y milagros. No, pues venga y predique. Es la experiencia de fe y milagros, ¿verdad? Entonces, Dios se movió en sanidad. Pero ¿cuál es la mayor fe que nosotros podemos tener? Comprender realmente quién es Dios. Porque cuando nosotros tenemos entendimiento de quién es Dios, nuestros problemas y nuestras aflicciones se ponen chiquiticas. Entonces el cristiano que está atormentado, ay, la renta, ay, el carro, ay, no hay nada en la nevera, y está lloriqueando y lloriqueando ahí. Le salió un callito en el pie, ay, el callito. Ese cristiano no conoce quién es Dios. Porque cuando uno sabe quién es Dios y entiende su grandeza y lo dimensiona como lo estoy tratando de compartir hoy, cualquier problema se ve por el tamaño de, y los problemas se ven por el tamaño de, y eso produce fe. Entonces no se trata de venir. Mire, este es el problema de la iglesia. Señor, gracias, me estás hablando mucho. No se trata de venir y decir, ay, ya, yo mira, Dios te va a sacar de este problema, tranquilo, fortalécete, ánimo, vienen millones, vienen empresas, viene un montón de cosas. Porque yo no, como predicador, no puedo venir a acariciarle el alma a él. Mi trabajo como predicador es hablarle de quién es Él para que Él pueda creer. Pero nos estamos enfocando en el hombre cuando realmente no, la idea de iglesia no es enfocarnos en la gente. Tenemos que enfocarnos en Dios. Tenemos que enfocarnos en la palabra, porque Él es la luz de la humanidad. Entonces, si nosotros seguimos hablándole a los seres humanos, en muchos casos le vamos a estar hablando a las tinieblas. Y nosotros tenemos que presentar su luz, porque Él vino a sacar al mundo de las tinieblas. Diga, yo soy palabra. De voladita ahí en Isaías, otro pedacito. Dice, Dios hablando, diga Dios. Dice, así es también la palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo deseo y cumplirá con mis propósitos. ¿Cumplirá con los propósitos de Pastor Will? No. Lástima. ¿Cumplirá con los propósitos de Berusca? No. Chanfle, no te la ganaste. ¿Cumplirá con los propósitos de Denis? Please, de Dianita. Please, de Nicole. De Diego. No. Cumplirá con su propósito, pero no volverá vacía. Por eso es que la mayoría de las cosas que intentaron hacer algunos de ustedes en el mundo no salieron. No te salieron. Porque se trata de cumplir con su y no nuestro propósito. Porque la palabra de Dios, la palabra que salió de su boca, no va a volver vacía, sino que hará lo que Él desee y cumplirá con sus propósitos. Se lo merece. Esta generación va a anhelar los propósitos de Dios y no los propósitos naturales humanos. No hay mayor gozo que hacer la perfecta voluntad de Dios. Así al principio uno no comprenda y sea doloroso. Pero cuando las cosas van avanzando, uno dice, ok, es que tú tenías un plan mejor que el mío. Tenías planes, hija de Dios.
tenías planes, hijo de Dios. Eran buenos planes, no te niego, lo planificaste bien. Te quedó bella esa cartulina. Pero Dios tenía un mejor plan. ¿Sabe una cosa? Dios inspiró a los que escribieron la Biblia. ¿Cómo le parece? Dios lo inspiró. Así que su mensaje es auténtico y confiable. Algo particular, Dios usó los talentos de esos hombres, usó su educación y formación cultural de cada uno de los autores para comunicar un mensaje fiel. ¿Y usted sabe por qué algunos apóstoles escribieron más que otros? ¿Saben? Porque estaban mejor preparados. Tenían mejor preparación. Entonces, cuando uno está mejor preparado, Dios puede usarte de una forma mayor. Entonces, yo no hago radio porque sí, porque se me chispoteó con mi esposa. No, Dios nos va a levantar en la radio, nos va a levantar en la televisión, nos va a levantar en los medios de comunicación, porque allí Dios nos preparó para comunicar su. Él sabía cuando yo estaba ahí de DJ en Medellín armando la rumba, Él sabía dónde iba a terminar yo. Él sabía que iba a perder, que el diablo iba a perder esa tiniebla. Él sabía que la luz de Cristo me iba a iluminar y que el mismo DJ que hacía rumbear toda una noche a los jóvenes, ahora iba a ser usado para llamar una generación. Entonces Dios nos usa y nos capacita y nos usa de acuerdo a los talentos que Él nos dio para cumplir con su. Y esta que me sale profecía ya aquí. Pero Señor, no es la experiencia profética todavía. Suéltelo. Pero ¿qué tal si lo suelto y no es tu propósito sino el de Él? Y sale uno desanimado. Hay que preparar los corazones para escuchar lo que Dios quiere decirle a uno. Entonces Él usó a todos ellos de acuerdo a su formación cultural, académica, los talentos que les había dado para poder comunicar un mensaje fiel. Por eso Pablo es Pablo, porque ese man era un teso. Entonces Dios lo pudo usar de una forma grandísima. Entonces no todo puede recaer en la gracia de Dios, porque la gracia de Dios es para salvación, yo creo eso. Pero a la hora de Él utilizarnos, se hace falta un poquito de preparación, ¿no? ¿Sabe una cosa? Dios lo va a preparar aquí. Yo no estoy hablando de sabiduría humana. Yo no estoy hablando de algo intelectual. Yo no estoy hablando de estudios. Yo no estoy hablando de de que ahora busquen en Harvard. Yo le estoy diciendo que Él está proponiéndole que se enamore de su palabra y que permita que el Espíritu le dé vida para que Él le enseñe los secretos. ¿No ven, no escuchan que Dios desde que comenzó esta experiencia te está diciendo que hay secretos que te quiere revelar? Desde la alabanza te está diciendo que hay cosas ocultas que te quiere contar. Yo quisiera estar sentado ahí. Después la veo como oveja rayada y lo recibo todo. Avancemos. Yo creo que nos vamos a ir temprano, ¿verdad? Les iba a decir pecadores. Yo soy el único que quiere irse temprano hoy. Está bien, vigilia. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17. Segunda de Timoteo 3, del 16 al 17.
Ah, qué pasaje tan poderoso. Diga, yo soy palabra. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, nueva versión internacional. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. ¡Wow! Entonces, a los que piensan que esto fue escrito por hombres, este es el pasaje que tenemos que decirles. Este es nuestro sustento bíblico de lo que creemos. Porque si él, para decir la babosada que dice, creen con Dorito, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos todo el derecho a decirles que la palabra de Dios dice. Es que mi Biblia dice. Así como cerramos la experiencia con el poema de Yo Soy. Es que la Biblia dice. Así tenemos que aprender a hablar. Mi Biblia dice. ¿Qué dice? Que toda la escritura, diga, la palabra, está inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, corregir, instruir en la justicia, a fin que el siervo de Dios, diga yo, esté enteramente capacitado para toda buena obra. Entonces hay que ir a Harvard. Necesitas el Espíritu Santo urgentemente. Esta generación está en las apariencias. Hacen 2, 3 carreras. No buscan qué hacer para poder colgar en sus paredes. Yo he entrado a oficinas que tienen más diplomas que ladrillos, porque a la gente le gusta aparentar. ¿Y saben qué es lo que necesita esa gente? El Espíritu Santo. Porque ya saben mucho y no saben aplicar. Necesitamos el Espíritu Santo de Dios. Dígale al del lado, Dios te va a capacitar aquí. Dígale al del otro lado, Dios te va a preparar aquí. Dígale, yo soy ese siervo. Yo soy esa mujer que está buscando a Dios. La Biblia no es una colección de historias, fábulas, mitos o simplemente ideas humanas acerca de Dios. Su Espíritu Santo reveló su corazón y plan a personas que escribieron lo que Él les mostró. Es inspirada por Dios. Y en griego encontré que ser inspirada por Dios es una sola palabra. Y literalmente significa soplada por Dios. ¿Qué quiere decir? Que ese hombre estaba una vez ahí, Pablo, y vino el Espíritu Santo y se la sopló. No como nosotros soplábamos cuando estudiábamos. Sí, sopla la dola. No. No era así. Juan estaba ahí y vino Dios y inspirada por Dios. Muchos estaban durmiendo, muchos estaban orando, muchos en medio de la nada se le apareció Dios y les sopló la. ¿Cuántos quieren que Dios les empiece a hablar? Dios va a empezar a hacer algo. Mira, no es la experiencia profética, pero yo quiero decirte que Dios te va a comenzar a hablar, Diana. Hay un depósito que ha estado conteniéndose en ti. Y no te lo digo con el afán de seguirte viendo aquí los domingos. No es mi propuesta con esto. Dios te va a comenzar a hablar aún mayor de como te hablaba antes. Tú eres una profeta de Dios. Y yo soplo sobre ti. Soplo la palabra. Y te digo, levántate y resplandece, porque ha llegado tu luz. Una probadita para la experiencia profética. Es que no lo pude aguantar más. Perdónenme. Diga fe y milagros para que yo me vuelva a ubicar aquí.
Sanidades, sanidades. Ya no vas a ser más loco, ya no más, ya. Dios te libera de esa locura que tienes, de esa corrupción espiritual. Ahora sí, ya me ubiqué. Dios habla. Amén, amén, amén. Uy, no presionen, no presionen. Diga, inspirada por Dios. Eso quiere decir que fue soplada por Dios. Y entonces hace a Dios el autor y fuente de su origen, no la sabiduría humana. Entonces, Jack, cuando tú quieras escuchar a Dios y quieras saber certeramente que es Dios, aquí está en la palabra. En la palabra está la palabra de Dios. En la Biblia está su palabra, porque fue soplada por Dios. Este proceso fue llamado inspiracional, y toda la palabra es confiable para nosotros. Diga, toda. Entonces eso quiere decir que tenemos que leerla y aplicarla. Ay, por favor, apliquen, sí. Es que hay muchos que han leído pero no aplican. No aplican, hay que ser aplicado. Dígale al del lado, hay que ser aplicado. Algo que me encanta, esto está buenísimo. Ahora sí quiero predicar largo. La Biblia es el termómetro para probar todo y todos aquellos que pretenden hablar verdad. Este es el termómetro. Entonces, la próxima vez que vengan a donde ti y te digan, no, Sabri, no le hagas caso a ese pastor. ¿Qué le vas a hacer caso a ese pastor? Tú dijiste públicamente que les dabas el permiso de que te controlaran la vida. No le creas. Entonces tú le vas a decir, ¿dónde en la palabra dice lo que tú me estás diciendo? Porque yo, con lo poquito que sé, en mi Biblia dice que nos debemos someter a nuestras autoridades. Ahí se lo dejo. Usted le va a decir, ¿dónde dice lo que no me someta? Si yo, lo poquito que se dice que me someta. Entonces usted va a decir, no me estás hablando inspirado por Dios. Todo se resuelve a través de la lupa de la palabra. Entonces aquí nosotros podemos entender y saber quién nos está hablando de parte de Dios o quién de parte del diablo. Es muy fácil. Si lo que nos dicen es contrario a lo que diga la palabra, diga yo soy palabra. Mire, ¿somos luz o somos tinieblas? No podemos ser café con leche. Luz o tinieblas. Solo hay dos bandos. No hay más bandos. No hay purgatorio. No hay. Hay cielo, infierno. Dos lugares únicamente. Porque si no, imagínate, uno aplica para el purgatorio y se queda ahí como haciéndole la gambeta a la santidad. Ahora sí estoy que predico. Diga, la palabra de Dios es un termómetro. Entonces, yo preparando esta enseñanza y orando, le dije a Dios, ¿cuál es el objetivo de la palabra? Porque yo quiero entender cuál es el objetivo. Porque si se hicieron ya todas las cosas a través de tu palabra, el universo y el mundo y las estrellas se sostiene por la palabra de tu poder, entonces ¿cuál es el objetivo? Y el Señor me dijo, capacitarte para hacer el bien. Muy poderoso. El Señor nos quiere capacitar para hacer el bien. ¿Sabe una cosa? El objetivo de la palabra
no es para que nosotros incrementemos el conocimiento. O sea, se lo voy a explicar. Si usted ha estudiado mucho la palabra, pero no ha hecho el bien, está perdiendo su tiempo. Porque Dios nos da instrucciones y nos enseña cosas para que nosotros hagamos el bien. De nada me sirve meterme yo en mi casa a estudiar esto día y noche para que cuando alguno de ustedes me llame, yo le diga: ¿qué hubo? ¿Qué quiere? ¿Qué fastidio? Entonces uno, pues no, ¿y para qué estudias tanto? O tu jefe te dice en el lugar de trabajo: mira, yo necesito que me hagas este favor porque este trabajito está quedando. ¡Ay, viejo idiota! La de generación VIP te dice: mire, mamita, firme aquí para que el niño pueda entrar, no sé qué. Ay, pero ni que fuéramos 2000. Usted sabe quién soy yo, firme usted. No, nosotros leemos y aprendemos para ser capacitados para hacer el bien. Pero no hicimos tanto el mal, no estábamos tan enredados en las tinieblas. Ahora comportémonos como los nuevos seres que somos. Ahora tenemos que ser luz, ahora tenemos que ser verdad, ahora tenemos que ser íntegros, ahora tenemos que ser de una sola palabra. De una sola palabra. Pastor Will, yo voy a ir a repartir pavos en diciembre, claro, o el día que es en noviembre. Cuente conmigo. José Manuel, anótame. Mi social security es este, mi teléfono está. Por la noche, el día antes, mensaje para el Pastor Will: pastor, no voy a poder ir a lo de los pavos. Y yo: Señor, llévatelo, please. Y fuera de eso, no le manda el mensaje a José Manuel, que es el encargado, y no que me lo manda a mí. No, que tú sí sea sí y que tú no sea no. Si tú dijiste: a las 3:30 voy a estar ahí, voy a limpiar, voy a barrer. Mire, no importa si tiene fiebre, no importa si está mocoso, no importa lo que esté pasando, cumpla con su palabra. Yo he predicado enfermo aquí muchas veces porque amo a Dios. Pero la mayoría de ustedes: ay, no, hoy no voy a ir a la casa. ¿Cuál es que es el link, pastor? Para ver la prédica, dame el link. No, tenemos que aprender. Tenemos que nuestro sí sea sí y que nuestro no sea no. Y aprendernos a comportar con madurez. Basta de inmadurez. Basta. Tenemos que ser personas maduras, porque eso no se trata de edad. Ahora sí estoy predicando. Entonces, el objetivo de la palabra no es que nosotros adquiramos conocimiento, no es para nosotros mejorar nuestro discurso, ¿verdad? No, es que estoy aprendiendo palabras nuevas. No seas paracletos. Me la leí, me la aprendí. No es para que usted aparente palabras, no es para usted fantochear, no es para eso. Dios no quiere que usted sea un fantoche con la Biblia. Yo tenía un compañero de trabajo que cada vez que hablaba decía tantas cosas y tantas palabras raras que nadie le entendía lo que decía, y él se sentía gozoso de ser así. Yo decía: valiente tontería, si las palabras son para comunicarnos, para hacernos entender. El lenguaje es para hacernos entender, no para confundir a la gente. Pero muchas veces desde el altar estamos usando tantas palabras incomprensibles para las personas normales que los estamos mandando para la casa más confundidos de cómo llegaron. Y uno va a la iglesia a tener claridad, a ver cómo es que va a resolver las cosas. Ok, en conclusión, ¿qué dijo Pastor Will? Que mi Dios es grande y que mi problema es pequeño. Con esa perla me voy. Y uno se empieza a aferrar de cosas,
Pero uno no va a la iglesia para decir, no, eso no me gustó. No. Todo muy lindo, Pastor Wilson, todo muy lindo. Pero cuando hablaste de los diezmos, no, yo eso no lo comparto. Que así es la gente. No, eso no lo comparto. Ahora mismo debe haber diciendo gente aquí y en la internet, no, eso no lo comparto. A mí qué me importa si usted lo comparte o no. Si lo dice la palabra de Dios, está hecho, está escrito y así es. Y algo que dice un profeta que admiro mucho, lo sigo admirando mucho, siempre nos enseñó algo. Si a usted algo aquí le incomodó de lo que yo estoy hablando, es porque el Espíritu Santo se lo está revelando. Lo que te incomoda es porque Dios te lo está revelando. No lo tomen conmigo, yo saqué un monigote, a mí Dios me utiliza simplemente. Muñeco de trapo soy ahí. Y Dios empieza a moverse. ¿Ok? O sea, que los reclamos van para allá, no conmigo. Ok. Ya estoy casi terminando, no se preocupen. Pero les quiero compartir este versículo, segunda de Pedro 1:21. Están recibiendo de Dios, ¿verdad? Amén. Segunda de Pedro 1:21, nueva versión internacional. 1:21, segunda de Pedro. Porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Hoy tuve un ejemplo de eso con Dianita. Eso no puede ser que haya nacido en la voluntad de un hombre. El profeta habló impulsado por el Espíritu Santo, porque yo si no me hago pipí ahí, yo tenía que decir eso. Tenía que dejar que saliera la palabra profética. Entonces estos hombres no la escribieron porque un día dijeron, ay, no tengo nada que hacer, vamos a sacar un libro. Vamos a hacer un libro, como todos los pastores hoy en día que hacemos el libro, ¿verdad? Todos tenemos libro o libros, ¿verdad? Entonces, no, hagamos un libro cada año. Entonces Pablo se levantó y dijo, hoy en día la moda es hacer libros, yo voy a hacer mi libro. Yo se levantó con ganas de escribir un libro, el hombre se sentó a escribir el libro y aquí no. Inspirado por Dios. ¿Se están enamorando de su palabra? Es que esa es la idea, que ustedes entiendan la magnitud de yo soy. ¿Por qué? Yo no quiero enarde simplemente la manifestación de Dios en una área. Yo quiero la plenitud de Dios en esta iglesia y en nuestras vidas. Todo lo de Dios, todo completo. El evangelio completo. Yo no quiero partes, yo lo quiero todo de Él. Tenemos hambre y sed de Dios. Queremos su fuego. Censura en la casa. Pilas que empiezo a reprenderlos, A-Team. Entonces Pedro afirma que los profetas del Antiguo Testamento escribieron el mensaje de Dios. Pedro también está haciendo énfasis en su autoridad como testigo presencial y en la autoridad de las inspiradas escrituras de Dios, preparando un terreno para atacar a los falsos maestros, hombres que contradecían a los apóstoles y a la Biblia, que contradecían su mensaje y decían que ese mensaje no podía venir de Dios. Volvemos a lo de hace 8 días. O sea, él estaba preparando el terreno para poder contradecir a todos los que decían que Jesús era falso. Pero hoy en día le llamamos apóstatas a predicadores que predican y que hablan de Jesús. No tiene sentido eso. No tiene sentido. Están atacando la personalidad de los hombres, no están atacando su fe, porque ellos aman a Dios. Simplemente por áreas de carácter, no, ese es falso profeta. No, hay falta de carácter, o vos sos un envidioso. Una de las dos. Entonces, cada vez que a mí me escriben, porque ahora resulta que esto es diabólico también, esta flechita. Si ahora resulta que eso es diabólico.
Entonces, ¿me escriben porque son religiosos? Porque son tan religiosos que intentan ver las cosas que no son y les intentan hablar de eso. O simplemente son personas que tienen envidia de lo que Dios está haciendo aquí. Porque a ellos ni una persona se sienta a escucharlos. Y nosotros aquí somos miles hoy. Ustedes saben cuánta gente está mirando. ¿Qué creemos en Arde? En Cristo. ¿Qué creemos en Arde? En su palabra. ¿Qué van a hacer con eso? Si Pedro preparó el ambiente simplemente para atacar personas que estaban usando la palabra de Dios para ganar dinero, diciéndole a la gente lo que quieren oír. Y yo lo que me la paso diciéndole aquí a ustedes son cosas que ustedes no quieren oír. Cállese, pastor, cállese, cállese. Ni ofrenda me dan. Mire, si yo hablara como hablan los predicadores motivacionales, yo no llego a la puerta y todo el mundo me empieza a echar billetes en los bolsillos. Así son esos pastores. Claro, dice, yo recibí esa palabra, pastor. Yo recibí esa palabra. No, ustedes me vacunan. Me dice, pastor, me presta 10 para la gasolina. Es verdad, es verdad. Hay muchos de ustedes que yo les siembro. Entonces, si yo me dedicara a ser motivacional, imagínate, eso era para mí, pastor. Entonces parece que en los tiempos de Jesús era así. Se levantaron hombres que dijeron, no, yo no voy a predicar el mensaje de Jesús, el mensaje de la cruz. Le voy a decir a la gente que tiene que morir para que puedan vivir. Dijeron, no, yo mejor le voy a predicar a la gente que Dios los ama tanto que lo que quieran hacer, lo pueden hacer. Y que sus sueños uno por uno se van a cumplir. Nunca va a haber enfermedad, nunca va a haber muerte, nunca va a haber tristeza. Pastor, yo recibo esa palabra. Pastor, para mí. Amén. Entonces Pedro se dio cuenta que habían predicadores así y dijo, yo les voy a dañar el chiringuito que tienen montado aquí. Yo no voy a comulgar con eso. Y preparó el terreno para decirles que la fuente de autoridad de esos hombres no era la Biblia. Preparó el ambiente para que lo malo fuera descubierto por la luz de Dios. Y esa es la generación que se está levantando aquí. Gente radical, que no tiene miedo. A mí me han dicho algunos, vos no tenés miedo. No tengo miedo. Porque es que mi confianza no está en las amenazas que vienen del lado de allá. No están en la gente que critica, que señala y que apunta. Mi confianza no está en ellos. Este mensaje no es para ellos. Mi confianza está en el Dios grande. Y yo a ellos los veo chiquitos. Por eso ni contesto. Por eso mi carne dice contesta. Y tengo buenos argumentos. Pero no es necesario. Yo siempre digo, Señor, contéstale tú. Y es peor. ¿Seguimos? Listo. Esto ya lo dije. Aquí va la perla pues para el Facebook, para que la coloquen ahí. Hashtag yo soy. Y ahí prácticamente nos fuimos. Jesús es la luz del mundo. La palabra es su lámpara. Jesús es la luz del mundo. La palabra es su lámpara. Y aquí ya voy a correr con esto. Ahora sí, anote porque voy a volar con esto. Ahora sí, ya me voy a comer. Ya me fui. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12, nueva versión internacional. Ciertamente la palabra de Dios es viva y poderosa y más cortante que cualquier espada de dos filos.
penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta la médula de los huesos, y juzga los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios es la colección de las palabras del cielo, su medio para comunicar ideas. La Biblia es viviente, cambia la vida, es dinámica y tiene una agudeza como un bisturí de un cirujano que revela perfectamente lo que somos y lo que no somos. La palabra de Dios penetra la médula de nuestra moral y de nuestra vida espiritual y discierne lo que está dentro de nosotros, tanto lo bueno como lo malo. No solo debemos oír la palabra, sino que también debemos permitir que moldee nuestra vida, que nos transforme. Eso creo que ya quedó claro. Esto, la banda puede subir. Así, como esto es como un baldado, no de agua fría, sino un baldado de palabra. ¡Wow! Entonces que lo salpique a todos. Mateo, voy a ir rápido. Mateo 24:35. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras jamás pasarán. Diga, yo soy palabra. O sea, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que nos rodea va a terminar, todo se va a acabar, pero lo que está escrito se va a mantener. Su palabra nunca pasará. Por eso cuando yo recibo una promesa de Dios, diga, palabra, yo estoy seguro que se va a cumplir. Tiene una fecha de cumplimiento. Tiene fecha. Tu palabra tiene una fecha de cumplimiento. Se va a cumplir porque es palabra de Dios. Juan 1:14, mire qué pasaje tan hermoso. Juan 1:14, nueva versión internacional. Juan 1:14. Y el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros, y hemos contemplado su gloria, la gloria que corresponde al Hijo unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. ¿Sí ve que hay que anotar? Porque después tiene que ir a estudiar todo eso usted, porque eso está violento. Y le voy a soltar una visión profética de la enseñanza de hoy. Hay una visión profética. Esta es la visión profética. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, y aquí está la raíz de lo que les quiero enseñar. Terminé con el principio, con lo que quiero que se lleven. Hebreos 1, del 1 al 4. Dios, que muchas veces y de varias maneras habló a nuestros antepasados en otras épocas por medio de los profetas, en estos días finales nos ha hablado por medio de su Hijo. A este lo designó heredero de todo y por medio de él hizo el universo. El Hijo es el resplandor de la gloria de Dios, la fiel imagen de lo que Él es y el que sostiene todas las cosas con su palabra poderosa. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó a la derecha de la majestad en las alturas. Así llegó a ser superior a los ángeles, en la misma medida en que el nombre que ha heredado supera en excelencia al de ellos. Los profetas, querida iglesia, hablaron de parte de Dios, que hablaron lo que Él quería. Él comunicó completamente su palabra. Ningún hombre puede añadir a este libro nada. Ningún hombre puede cambiar en este libro nada. La palabra de Dios está completa. Esta es la palabra de Dios. Cualquier otra intención de cambiar, de modificar, de colocar Dios con D minúscula, de poner que hay que adorar a la Virgen, cualquier otra cosa, eso es religión y fue puesto por los hombres. La palabra está completa. No aceptemos a nadie que intente añadirle o quitarle. Los profetas hablaron de parte de Dios, pero solo Cristo proveyó la revelación completa de Dios. Una cosa es que yo hable y otra cosa era Cristo en la tierra manifestándole a la humanidad quién era Él. Una cosa fueron los profetas que lo anunciaron y otra cosa muy diferente, Cristo en medio de nosotros. Cristo en medio de esta generación. Dos cosas completamente diferentes. ¿Sabe una cosa? Dios habla de diferentes formas.
Dios va a comenzar a hablarte. Yo creo que es toda una activación para que Dios te comience a hablar. Y hay 5 formas que Dios puede hablarle a sus hijos. Número 1, audiblemente. Podemos escuchar, ir caminando y que te hagan Will. Audiblemente Dios puede hablar. Pastor, ¿y nos puede hablar a todos? Es un misterio. Lo hace con algunas personas. Si eres uno de esos bendecidos o bendecidas que lo escucha así, gloria a Dios. Gloria a Dios. También puede hablar a través de sueños. No es que te habla cuando tienes sueño. Cuando estás dormido te puede hablar. Ay, estoy a punto de dormirme, Dios me habla a hablar aquí. No es cuando estás dormido. En medio de tus sueños Dios te puede hablar. También te puede hablar a través de visiones. Tú puedes estar aquí en medio de la alabanza y estás adorando a Dios, levanta tus manos y ¡bum!, se vino una imagen a ti. Una imagen de Antoine haciendo varios goles en Ecuador. Así. Tú dijiste, wow, eso es de Dios. Una visión así, impresionante. Dios también te habla entonces en el templo, en la iglesia. Dios nos habla en la iglesia. De una forma sobrenatural Él habla aquí. Es impresionante cómo uno se sensibiliza cuando está en la casa de Dios. En la alabanza, en la prédica, cuando está Vicente tirando sus chistes en los saludos. Y uno dice, ay, ¿cómo usó Dios aquí a Vicente? Está saludando. ¿Dios? Porque Dios en su voluntad se mueve. Está hablando Dios. Audiblemente, con sueños, con visiones, en la iglesia. Y la quinta, de muchas otras, pero las 5 que les quiero hablar puntualmente es o sea, que todos los que están aquí esta noche pueden ir a escuchar la voz de Dios. Todos sin excepción. Todos pueden ir a escucharlo a Él. Todos los que levantaron la mano, no vengan a donde mí. Dele apóstol, dele pastor, profetice, hágale alabío, alabao. No, pague un precio, haga un esfuerzo, que este no es McDonald's. Haga un esfuerzo por escucharlo, busque su palabra. Colóquese de pie un momentico. Y trate de aprenderse este versículo esta semana de tarea. Voy a estar el próximo domingo en la puerta preguntándolo uno por uno. Y el que no lo sepa no entra. Van a ver que yo sí soy capaz. No, yo no voy a hacer eso porque ustedes son muy inteligentes y ustedes se lo van a aprender. Y además es muy fácil. Salmo 119:11, Nueva Versión Internacional. Para que sea algo que sea constante para ustedes, que sea algo real en sus vidas. Salmo 119:11. En mi corazón atesoro tus dichos para no pecar contra ti. Diga, yo soy palabra. Entonces, si guardamos lo que dice su palabra, no vamos a pecar contra Dios. ¿Cuántos van a atesorar su palabra? Algunos que les da miedito levantan la mano, ¿verdad? Yo voy a atesorar tus dichos para no pecar contra ti. Dígalo, yo voy a atesorar tus dichos para no pecar contra ti. Diga, yo voy a atesorar tus dichos para no pecar contra ti. Entonces, básicamente, las personas ponen su confianza en 4 cosas.
4 cosas. Es increíble que una enseñanza hoy tan gruesa y la gente esté tan despierta y tan lúcida. No hay nadie, todo el mundo está en lo que está. Señor, es hermoso porque Él le interesa ser revelado en tu vida. Él quiere revelarse en tu vida. Entonces hay personas que ponen su confianza en 4 cosas. Y usted tiene que identificarse con una de ellas. Las personas viven de acuerdo a sus experiencias. Las personas viven de acuerdo a su intelecto. Las personas viven de acuerdo a su tradición. O las personas viven de acuerdo a la palabra. 4 cosas. Todos aquí encajamos en una de ellas. ¿Quién eres tú? ¿Tú vives de acuerdo a tus experiencias? ¿A lo que has vivido? No, es que aquí hay que ser así. En este business hay que ser así. Si no, te la montan, brother. Aquí sí. Ojo por ojo, diente por diente. No, es que yo una vez intenté hacer un negocio bien y todos se lo llevaron. Ahora yo soy el que me llevo todo. Por tu experiencia. De acuerdo a tu experiencia. Hay personas que viven de acuerdo a su intelecto. No, es que en la universidad a mí me enseñaron otra cosa. A mí me hablaron fue de Darwin. Y para mí Darwin y Condorito es lo mejor que hay. Ok, está bien. Hágale. A ver, ¿para dónde lo va a llevar Darwin? Al planeta de los simios lo va a llevar. O yo vivo de acuerdo a mi tradición. No, es que mi tatarabuelo, mi abuelo, mi bisabuelo, todos en mi familia creían en San Lázaro. Todos. ¿Cómo yo voy a hacerle eso a mi familia? ¿Cómo? Donde yo le diga a mi mamá que saco a San Lázaro de la casa, no, imagínese. Es tradición. Y cada uno decide de acuerdo a qué va a vivir. Hoy Dios te está dando la oportunidad que vivas de acuerdo a la única fuente verdadera. Hoy Dios te está dando la oportunidad que te dejes dirigir por su verdad, que es su palabra. Y espero que seas esa persona que encaja en el 4º lugar y dice: desde hoy yo comienzo a vivir de acuerdo a la palabra. Yo no voy a vivir de acuerdo a mi intelecto, no voy a vivir de acuerdo a mis experiencias, yo no voy a vivir de acuerdo a la tradición. Yo soy palabra y voy a vivir de acuerdo a la palabra. Voy a vivir de acuerdo a la palabra. Todos levante su mano ahí, por favor. Levántela ahí. Levántela ahí. Levántela ahí. Espíritu Santo, yo activo esta iglesia. Yo la activo ahora mismo. Corten ahí la transmisión. Yo activo ahora mismo la iglesia.